Para esta tarde tenemos el anunciado debate del costo de los derechos. Nos acompañan hoy Andrés Mejía Bernó, quien va a ser el moderador. Andrés es filósofo y comentarista político en Blue Radio especialmente. También está con nosotros el exministro de Protección Social, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, entre muchos otros cargos que ha tenido, el economista Mauricio Santamaría Salamanca. Y vamos a tener hoy a la profesora Astrid Carolina Bravo Vesga, quien nos acompañó por la mañana, y tenemos la suerte de que en este debate va a defender la posición de nosotros los abogados, quienes tenemos la lógica de los derechos muy en nuestra narrativa, y pues creo que vamos a tener una tarde muy interesante. Entonces vamos a estar aquí hasta más o menos las 3:30 de la tarde, luego salimos al último café de hoy y ya nos vemos mañana. La idea es empezar el registro a las 7:30 de la mañana para estar empezando mañana, sí, cerca a las 8 de la mañana. Entonces le entrego el micrófono a Andrés Mejía Bernó. Buenas tardes. Es un inmenso placer estar esta tarde con ustedes y va a ser un inmenso placer compartir con ustedes estas perspectivas y estos puntos de vista. Mi nombre, como lo decía Camilo, es Andrés Mejía y yo estoy aquí para servir como moderador únicamente de este panel, de esta discusión que vamos a tener entre dos connotados académicos, cada uno en su disciplina. Como decía Camilo, tenemos aquí una persona de la disciplina del derecho y tenemos una persona de la disciplina de la economía. Yo, que no pertenezco a ninguna de estas disciplinas y que he estado acompañando estos conversatorios durante los últimos meses, me he formado una perspectiva de esto que se las voy a compartir muy brevemente antes de que empecemos, porque considero que allí están los puntos de los cuales podemos partir para esta discusión. Uno se pone a pensar en lo que ha sido la vida de la Constitución de 1991 y la puede uno ver como una vida muy difícil, llena de dificultades de adaptación, de interpretación. Recuerden los famosos choques de trenes, las polémicas y las controversias que cada rato se han desatado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por ejemplo, las diferencias en la interpretación sobre las diferentes facultades que tienen los diferentes órganos del poder público, etcétera. Eso uno lo podría ver si uno fuera pesimista, pero yo soy naturalmente optimista. Lo podría ver uno como indicador de que la Constitución fracasó. Yo lo veo al contrario, y no solo porque sea optimista, sino porque considero que es la lectura que está respaldada por los hechos y la evidencia. Yo lo veo como el lento, gradual proceso de ajuste y de asentamiento, a la manera que tienen las edificaciones, también un asentamiento, de una Constitución que necesita muy especialmente ese proceso de ajuste y asentamiento por una razón, y es que si ustedes se ponen a revisar la historia de Colombia, la Constitución de 1991 es la única que surgió de un gran consenso social. Todas las constituciones, bueno, no sé si la de 1821, que fue la primera de la Gran Colombia después de la independencia, pero pónganse a revisar la historia del siglo XIX en Colombia y qué era cada una de las constituciones que teníamos. Era el producto de la victoria de un partido, una facción, un sector de la población o un sector de la dirigencia política sobre la otra. ¿Y eso cómo se expresaba? Instituyendo para el país los principios de esa facción, de ese partido o de ese sector en una constitución. Y de esa manera el país oscilaba entre constituciones conservadoras, constituciones liberales, constituciones conservadoras como la de 1840 y pico, 43, 44, no recuerdo, luego unas constituciones liberales, la más liberal de todas, la de Río Negro, 1863. ¿Por qué? Porque la facción liberal de la política del país triunfó, se impuso sobre la otra e impuso sus principios en una constitución. Luego tenemos la constitución muy conservadora de 1886, que vino por un proceso similar, y luego a este país se le ocurre,
por primera vez a hacer una constitución nacida del encuentro de las diferentes visiones de la sociedad. Y ustedes saben que la sociedad colombiana es una sociedad grande, este es un país relativamente grande, muy diverso, con diversidad no solamente de pensamiento, sino regional, territorial, étnica, cultural. Y cada una de esos elementos de la diversidad aporta diferentes visiones sobre cómo debe ser la sociedad, sobre cómo debe ser la Constitución, sobre cómo debe ser el derecho de un país. Todo eso se condensó en un documento que naturalmente, por esa razón, es imperfecto y no podía ser de otra manera. Yo alguna vez hace muchos años conversé con Humberto de la Calle, quien ha estado en las noticias por otras razones estos días, pero digamos, ustedes recordarán que él fue el ministro de Gobierno durante el proceso de la Constituyente y fue sumamente importante en ese sentido. Y alguna vez estaba yo conversando sobre la Constitución y había alguna de estas dificultades, un choque de trenes o algo así, o una sentencia que desató polémica, y a mí se me salió una observación pesimista, es que dije, no, es que este país necesita una Constitución coherente. Y él me dijo, no, precisamente lo contrario. Este país no puede tener una Constitución coherente porque la sociedad no es coherente, y eso no está mal, no es coherente porque es diversa, porque está llena de diferentes visiones sobre lo que debe ser el Estado, sobre lo que debe ser la economía, sobre lo que debe ser la sociedad. Y esas visiones se van asentando con el tiempo, vamos encontrando puntos de acuerdo y vamos encontrando soluciones prácticas a esos dilemas que nos pone el asentamiento de la Constitución. Y hoy estamos aquí para hablar de uno de esos dilemas prácticos que se ha titulado, para efectos de esta reunión, el costo de los derechos. Y es importante, ¿por qué? Porque ustedes saben que la Constitución de 1991 no solo es novedosa por haber surgido de un consenso, sino también por el hecho de ser sumamente rica en derechos fundamentales y hacer de los derechos fundamentales un eje, un núcleo del ordenamiento constitucional. La aplicación de eso en la práctica ha estado sujeta a toda clase de controversias, a toda clase de limitaciones, a toda clase de discusiones de las que vamos a hablar aquí, porque desde algunos sectores se ha señalado o se tiende a señalar que la garantía de los derechos constitucionales fundamentales no debe estar sometida a ninguna restricción de ninguna naturaleza, menos aún restricciones de índole económico-fiscal, mientras que de otro sector se ha sostenido que es necesario tomar en cuenta la disponibilidad efectiva de recursos y las restricciones que efectivamente existen y la necesidad de distribuir racionalmente los recursos en la sociedad a la hora de garantizar esos derechos. Pero como lo que tienen en común ambas visiones es que somos parte de la misma casa y ambos queremos buscar una solución, o ambos quieren buscar una solución a esa dificultad, para eso es que estamos citando a estos encuentros. Entonces, les voy a hablar de cómo vamos a hacer esta conversación. Tengo aquí a los dos expertos que nos van a acompañar, a la doctora Carolina, que es de aquí de Bucaramanga, abogada de la Universidad Santo Tomás, maestra, yo diría que maestra en corrupción, pero eso queda muy mal decirlo, pero estudió una maestría en corrupción. Sí, pero sí, porque queda, a decir, maestría en corrupción, estudió una maestría en asuntos jurídicos, en los aspectos y dimensiones jurídicos de la corrupción, y luego un doctorado en Derecho en la Universidad de Salamanca en España, y es profesora de varias facultades de Derecho de aquí de la ciudad y también de la Universidad Javeriana de Bogotá. Muchas gracias, porque además la hemos invitado de manera un poco apresurada, pero ella muy gratamente ha accedido a acompañarnos. Y nos acompaña también Mauricio Santamaría, que es uno de los economistas más conocidos del país, ha ocupado numerosos cargos públicos, la dirección del Departamento Nacional de Planeación, fue ministro de Protección Social, ministerio que, como ustedes saben, se escindió nuevamente en Trabajo y Salud, ha sido investigador, profesor, es economista de la Universidad de los Andes y doctor en Economía de la Universidad de Georgetown, o sea que material académico tenemos acá de sobra en cada uno de los dos lados. Voy a empezar por darle la palabra primero a cada uno de los dos participantes para que nos haga una primera exposición de su perspectiva sobre el tema.
y no por grosería ni por machismo, le voy a dar primero la palabra a Mauricio Santamaría por una sola razón, y voy a decirlo por razones dialécticas. Hemos pensado que la primera tesis que se debe exponer es la que nos trae Mauricio Santamaría. Posteriormente le doy la palabra a la doctora Carolina. Luego podemos tener un breve intercambio de réplica y contrarréplica, y a continuación yo les voy a dar la palabra a ustedes para que intervengan, no solamente con preguntas que se las pueden hacer a nuestros expertos, sino también con sus opiniones. Por supuesto, como somos un grupo grande, les voy a pedir un poco de autorregulación en el uso del tiempo. O sea, yo no voy a ir como disciplinando como el profesor con la regla de madera el uso del tiempo, sino que yo creo que cada uno de nosotros puede ser responsable con el uso del tiempo, en vista de que somos bastantes y seguramente hay muchas cosas para decir. Para eso, y esta regla luego la voy a repetir, cuando abramos la discusión vamos a hacer grupitos de a 3 intervenciones. Yo voy tomando nota de los que quieran intervenir, y pasadas 3 intervenciones les doy nuevamente la palabra a nuestros profesores. Entonces, con las disculpas de Carolina, le voy a dar la palabra al doctor Mauricio Santamaría. Muchas gracias. Quiero empezar con un agradecimiento, por supuesto, a la agencia por la invitación. Este tema es, dijéramos, de la mayor importancia y de la mayor trascendencia no para una cosa abstracta, sino es un tema de la mayor trascendencia para el bienestar de las personas, para el bienestar de las familias y para el progreso de Colombia. Y eso lo veremos, creo que desde las 2 perspectivas, veremos que esa trascendencia que tiene en términos de bienestar va a quedar dijéramos, va a ser muy evidente tanto en la perspectiva de la doctora Carolina como en la mía. Me imagino que ese tema es fundamental. También pues un saludo muy especial a todos los asistentes y por supuesto aquí a los compañeros del panel. Yo voy a empezar después de los agradecimientos y los saludos por decir ¿por qué surge este debate? Es decir, es cierto lo que decía el doctor Mejía en su intervención inicial, que la Constitución del 91 introdujo algo que en Colombia no conocíamos, fuera del tema de que fue una Constitución que surgió del consenso, y de un momento parecido al actual, dijéramos, en el sentido de que estábamos perfeccionando en ese momento un proceso de paz con el M-19, y de allí surge esa Constitución. Pero también fuera de esos 2 temas tiene una característica fundamental que también mencionó el doctor Mejía, que es una Constitución, dijéramos, muy rica en los derechos fundamentales y muy tajante en cómo se debe cumplir esos derechos, y que esos derechos están por encima, dijéramos, de todo el resto de las normas y de cualquier consideración. De hecho, es tan tajante que incluyó un instrumento como la tutela, ¿sí?, para proteger precisamente esos derechos de una manera efectiva y sobre todo rápida, y por eso la tutela solo se puede aplicar a lo que son temas de derecho fundamental o que sean temas conexos con algún derecho fundamental. Eso, dijéramos, a todos nos suena excelente. ¿Qué país no quiere tener una cantidad de derechos de protección a las personas, a los hogares, a las familias, precisamente para, como mencionábamos al principio, mejorar su bienestar? Eso es excelente. Entonces, si es tan excelente, ¿por qué surge este debate? Y vuelvo a la primera frase que hice. El debate surge por una sencilla razón, y es que los recursos, no solo en Colombia, sino en cualquier sociedad, los recursos son limitados. Vivimos en una sociedad, en un mundo en que el único recurso ilimitado, o uno de los únicos, es el aire, y cada vez se vuelve más ilimitado, pero dijéramos sigue siendo ilimitado, y por eso no hay ninguna ciencia que estudie cómo se distribuye el aire que respiramos, ¿sí? El gran tema con discusiones como la que nos ocupa aquí es que
los recursos son limitados y si usted usa recursos financieros o gerenciales o de capital para proveer algún servicio, la educación, la salud, los está dejando de utilizar para otro servicio que puede ser igual de importante que esos o dependiendo de lo que la sociedad escoja para sí misma como cuáles son mis prioridades en términos de importancia. Perdón la redundancia, pero lo importante de toda esta discusión es que nosotros desafortunadamente no tenemos la capacidad de decir yo tengo recursos ilimitados para darle educación gratis y de excelente calidad a todo el mundo, al mismo tiempo darle salud gratis y de excelente calidad a todo el mundo, al mismo tiempo pagar unas pensiones de 7 millones de pesos mensuales para toda la población mayor de 65 años, al mismo tiempo tener las mejores carreteras, al mismo tiempo construir 1.500.000 viviendas, que es el déficit. No existe la plata para todo eso. No podemos estirar la mano, lo pongo de otra manera, si pudiéramos estirar la mano y tener esos recursos, no tendríamos esta discusión. De hecho, muy seguramente no estaríamos teniendo este foro. Y esa, dijéramos, es la labor desagradable del economista, que va en dos sentidos. Es decir, ¿cuáles son esos dos sentidos? Una, el saber que cualquier plata que yo ponga en cualquier uso, la estoy dejando de poner en otro uso. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es el tema fundamental que quiero que ustedes todos tengan en la cabeza para iniciar, es que cuando uno dice frases como, pero ¿cómo así? Eso el gobierno lo tiene que pagar. Estamos hablando de las pensiones, de la salud, de lo que sea. ¿Cómo así? ¿Cómo me viene usted a decir a mí que no? Mi pensión me la tiene que pagar el gobierno porque yo trabajé las 1.300 semanas que dice la ley y cumplí la edad que se requiere, etcétera, me la tiene que pagar el gobierno, o la educación me la tiene que pagar el gobierno. En esas frases hay una falacia fundamental y es que el gobierno en esas, dijéramos en ese contexto no tiene plata, es decir, el gobierno para ese contexto no existe. El gobierno no tiene plata, el gobierno no tiene un cuarto lleno de oro o de billetes de donde pueda sacar plata y pagarlos. El gobierno somos todos, ¿sí? El gobierno somos todos ustedes, los tres que estamos aquí, los que están en la mesa de allá, todas las personas que pagamos impuestos y con esos impuestos financiamos los servicios, los bienes, los derechos que tenemos que financiar. No existe más plata, el gobierno no es dueño de unos recursos que están debajo del mar para sacar oro, no es dueño de ninguna plata que tenga escondida, eso no existe. La única plata que existe son la plata que pagamos los contribuyentes en impuestos. Y por eso es que cada decisión de gasto es tan fundamental y tan profunda. De hecho, por eso es que las decisiones de gastos y de impuestos las toma el legislativo, no las toma el gobierno, ¿sí? El gobierno no tiene capacidad para poner impuestos, porque si el gobierno quisiera, o sea, todos los gobiernos siempre quieren más plata, ¿sí? Para el fin que sea, lo estoy diciendo en términos generales en cualquier parte del mundo. Y si por el gobierno fuera, pues tendríamos un IVA del 35%, impuestos de renta del 40%, lo que fuera. Y por eso precisamente es que el gobierno no tiene la capacidad de poner impuestos y tiene que ir al Congreso a decirle al Congreso que le apruebe una reforma tributaria o una reforma al gasto. Y por eso también es que el Congreso de la República es el que decide la distribución y el monto final del gasto público que se vaya a hacer. Porque la Constitución reconoce que es un tema demasiado profundo, que le metan a uno la mano al bolsillo para sacarle plata y con esa plata voy a pagar otros servicios. Entonces, obviamente, cuando uno habla del tema que nos ocupa acá, que es el tema de la protección de los derechos, todos quisiéramos tener toda la plata para proteger todos los derechos tal cual como lo requiere la Constitución, pero no la tenemos. Desafortunadamente, y menos en Colombia. Colombia, dijéramos, es un país que recauda una proporción de su Producto Interno Bruto muy baja en impuestos. Colombia no alcanza a recaudar 15% del PIB en impuestos, que comparado con
con el resto del mundo es una proporción muy baja. Los países desarrollados recaudan el 35%, incluso algunos el 40-45% por los países nórdicos como Suecia, Dinamarca, que todo el mundo pone de ejemplo que es tan bonito todo allá. Claro, es tan bonito, pero pagan el 40% del PIB en impuestos, ¿sí? Aquí pagamos por mucho el 20% si incluimos, o sea, la mitad de lo que pagan allá, si incluimos todos los impuestos que se recaudan, pagamos por mucho el 20%. Entonces, pero así pagáramos el 40%, no nos alcanzaría para financiar todo lo que tenemos. Entonces, obviamente yo entiendo el trabajo de un juez o de un magistrado que le llega ¿cómo se llama eso? La controversia, y tiene que resolver ahí, y resuelve en derecho, va y mira la ley, va y mira la Constitución y resuelve ahí. Pero el punto central, eso es muy cierto, y lo hace además también teniendo en cuenta el bienestar de la persona, pero el punto central que hay detrás de todo esto es que si uno se le va la mano en esa protección, termina en el peor de los mundos, que es el mundo en el que el país, dijéramos, no le alcanzan sus recursos para financiar todas las demandas de gasto que tiene, entra en una crisis económica, que todas las crisis económicas que existen y que han existido en la historia de la humanidad empiezan por un problema fiscal, incluida la de Venezuela, ¿sí? Que la que Venezuela está sufriendo hoy, el primer paso fue una crisis fiscal. Y las crisis fiscales y las crisis económicas no son un asunto de números, no son un asunto de que, ay no, que qué vaina que el PIB está creciendo al menos 4%, no, eso no es lo que importa de una crisis fiscal. Lo que importa de una crisis fiscal es que la gente se queda sin empleo, que la gente se queda sin salarios, que la gente no puede pagar sus obligaciones y por lo tanto le empiezan a embargar sus apartamentos, sus carros, su patrimonio para poder financiar o para poder pagar las deudas que tiene. Es decir, las crisis son de carne y hueso. Las crisis económicas, en las crisis económicas la gente no puede comer, la gente no tiene empleo y la gente pierde sus propiedades. Eso es lo que pasa. ¿Y por qué pasa eso? Es decir, y ya no sé cómo estoy de tiempo, señor moderador, 5 minuticos, con esto redondeo la primera parte de la idea, porque esto es solo la primera parte de la idea. ¿Y por qué pasa eso? Piensen ustedes en un hogar. Un hogar para estos efectos funciona exactamente igual que como funciona un país. Un hogar que se gana 5 millones de pesos mensuales y vive con 10, ¿sí? Gasta con 10, vive gastando 10 millones de pesos mensuales. Ese hogar empieza a incurrir en una deuda los primeros 6 meses, los primeros 8 meses que puede financiar, dijéramos, con una tarjeta de crédito paga la otra y con un crédito que pide en el banco paga el otro. Al final del primer año ya se empieza a ver a gatas un poco para financiar los 10 millones, pero consigue un gota a gota que le presta algo de la plata y empieza a financiar más. Al final del segundo año resulta que ya nadie le presta, el gota a gota va y le parte las piernas y los bancos van y le decomisan su patrimonio y pierde todo. Y ese hogar queda en la calle simplemente porque durante mucho tiempo vivió con unos recursos más allá de sus posibilidades. Exactamente lo mismo pasa con un país. Cuando un país tiene ingresos 20% del PIB, que es lo que tiene Colombia, y gasta 25%, que es más o menos lo que gasta Colombia, durante mucho tiempo, dijéramos, alguien le financia ese faltante, durante algún tiempo se lo pueden financiar y por eso es que los países se endeudan, ¿sí? Para financiar precisamente ese déficit. Entonces, obviamente cuando pasan 5 o 6 años ya nadie le financia y los países entran en crisis, igual que como entró en crisis el hogar que poníamos de ejemplo, con la diferencia que cuando un país entra en crisis todos los hogares entran en crisis, ¿sí? Y es un tema que no es, vuelvo y repito porque es el punto fundamental, no es un tema de los números, de la contabilidad, de que hay pobrecitos que el PIB nos creció poquito, no, es un tema del desempleo, es un tema de los ingresos de los hogares, es un tema de que la gente no tiene con qué comer. Eso es lo que pasa en las crisis y por eso se deja de garantizar el bienestar.
Entonces, concluyo esta primera parte diciendo, obviamente tenemos que proteger los derechos y hay unos derechos, dijéramos, que están claramente establecidos en la Constitución y la Constitución es lo que nos manda a todos. Todos tenemos que cumplirla. La pregunta que desafortunadamente no hemos podido responder y que ha generado este tipo de debates y este tipo de debates ya en el gobierno con el Poder Judicial que se dan, dijéramos, ya en la toma de decisiones en el día a día, es hasta dónde protege usted ciertos derechos y deja de proteger otros. Eso es una parte de la pregunta. O la otra parte de la pregunta es, listo, le voy a proteger todos los derechos que usted me dice que proteja, pero necesito cobrar el doble de impuestos que estoy cobrando, ¿sí? Esa es la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer. Y la respuesta que Colombia ha dado como sociedad hasta el día de hoy es, nosotros queremos unas pensiones decentes, lo cual está muy bien, queremos un sistema de salud que funcione bien, una educación, unas carreteras, una vivienda, pero queremos pagar poquitos impuestos. Esa es la respuesta que ha dado Colombia como sociedad, ¿sí? Y obviamente hay temas que a mí me reiteran mucho, hay temas que podrían ayudar a mejorar la cosa, reducir la corrupción, reducir la eficiencia en el uso del gasto. Es cierto, pero el problema de fondo no está allí. O sea, sí es un problema de fondo tener una sociedad que tenga corrupción, ¿sí? Pero el problema de fondo del monto del gasto y del monto en el cual se vuelve peligroso seguir con esos trenes de gasto no está allí. Y por eso reitero, y ya con esto termino, señor moderador, y con mi ilustre compañera, por eso reitero la pregunta fundamental. ¿Qué derechos o qué servicios dejamos de proveer para proteger al 100% todos los derechos que nos dice la Constitución? ¿O cómo vamos a proteger esos derechos al 100% pagando el doble de impuestos que pagamos hoy? Muchas gracias Mauricio. Le voy a dar entonces la palabra a la doctora Carolina. Los términos históricos de este debate han sido entre garantía de los derechos, sostenibilidad fiscal del país, responsabilidad fiscal y de las decisiones judiciales. En ocasiones el debate ha sido bastante intenso y los argumentos de uno y otro lado en ocasiones han llegado a la descalificación de la labor de uno y otro lado, el juez irresponsable o el economista sin corazón. Entonces, pues le doy la palabra. Yo creo que mejor con este micrófono durante unos 10-15 minuticos y después volvemos a conversar. Muchísimas gracias, doctor. A los asistentes y por supuesto a los organizadores del evento, la confianza de considerar que yo puedo hacerle el contraargumento al doctor Mauricio, que con todas sus credenciales evidentemente se notan en sus argumentos, así que para mí es un honor compartir el escenario con ustedes y pues por supuesto poder también compartir ideas que desde la academia tenemos sobre la problemática que nos ha planteado de manera muy clara el moderador. Yo quiero incorporar dos argumentos al debate. El primero, el del Estado constitucional, y el segundo, el de la crisis del Estado constitucional. ¿Desde qué puntos los quiero plantear? En un primer momento, y lo decía muy bien el moderador, la Constitución del 91 tiene características nuevas con respecto a las constituciones colombianas desde siempre. Fíjese que sí, la mantuvimos como un límite al poder del Estado, incorporamos en ella elementos de desarrollo, ¿cierto?, de nuestro país, de nuestro Estado, y le dimos y pretendemos que tenga una vocación de permanencia, una estabilidad, para que se asiente, ¿verdad?, para que esas reglas y esos principios tengan la posibilidad de asentarse en momentos históricos como los que nosotros vivimos. Pero además le introducimos un elemento que es característico, y fue el carácter normativo de la Constitución. Y no fue en vano, fueron reivindicaciones históricas. El carácter normativo de la Constitución se incorpora para que se le dé obligatorio cumplimiento a sus preceptos. ¿Por qué? Porque ese consenso, ese pacto lleno de antecedentes, ¿no? Ya lo decía en su momento Diego López Medina, no tuvimos Segunda Guerra, pero nuestro propio Holocausto sí que lo tuvimos. Y ese consenso que se logra después de tantos años, ¿cierto?, necesitaba no solo tener estabilidad de permanencia, sino carácter de cumplimiento.
de obligatorio cumplimiento. Y le dijimos a los poderes públicos, ¿verdad?, quienes hicieron ese consenso, listo, vamos a blindar esos mínimos de procura existencial, permítame en los términos del profesor García Pelayo, constitucionalista, esa procura existencial, ese mínimo de procura existencial que nosotros necesitamos para desarrollarnos en sociedad, ¿vale? Y nos los van a cumplir. Entonces, lo primero es que esa vocación de cumplimiento del pacto hay que mantenerla y se le deja en cabeza de los poderes públicos, pero no en cabeza del juez, y no es el juez irresponsable, ¿verdad?, sino que se le deja a todos los poderes públicos, empezando por la administración, ¿vale? Administración pública, usted es la primera que se encuentra con el ciudadano, y usted es un poder público, artículo 4 constitucional, ¿cierto? La Constitución es norma de normas y es de obligatorio cumplimiento para todos, particulares y poderes públicos. Y administración, usted es un poder constituido y le toca. Sí, juez también le toca, pero es que el ciudadano no se encuentra primero con el juez, ¿verdad? El ciudadano se encuentra primero con la administración todas las mañanas cuando se levanta de su casa, prende la luz, coge el servicio público y pretende llegar a hacer sus actividades diarias, ¿vale? Segundo, a la administración también se le dejó no solo la vocación de cumplimiento de ese pacto como a todos los poderes públicos, sino que también se le dice, mire, intervenga de manera directa en la economía, el doctor es un experto en ello, ¿verdad? Y hágalo también de manera indirecta. Cree empresas, ¿cierto? Usted puede tener empresas en el mercado, en competir de igualdad de condiciones y obtenga recursos, ¿verdad? Que no solo son de los impuestos, que también, que la mayoría son de allí, sí, por supuesto. Y regule pues los sectores dependiendo de las competencias, redistribuya renta, ¿cierto? Lo que usted muy bien nos explicaba, doctor. Entonces, fíjese que la administración no solo tiene la garantía o la confianza del constituyente de decirle, mire, yo deposito en usted la confianza para que el pacto lo cumpla. Esa vocación de cumplimiento, perdóneme que sea tan insistente, es que esa es la que le da confianza a los ciudadanos. Es que no vivimos de otra cosa. De lo contrario, las constituciones serían meramente programáticas como las que nos anunciaba el doctor, ¿cierto? Que nos abrió el debate tan claramente. Es mi garantía de que los poderes públicos me van a cumplir. Y si el pacto se empieza a desmontar y esa vocación de cumplimiento se empieza a desmontar desde los poderes públicos por cualquier razón, electoral, económica, ¿cierto?, quienes vamos a perder la confianza en los poderes somos los ciudadanos. Y la Constitución se nos convierte en una Constitución programática y de papel. Y si ya asumimos y blindamos esos mínimos en un pacto para que no los cumplieran, ya, ¿dónde los vamos a poner si también nos incumplieron el documento normativo donde lo teníamos, ¿verdad? Entonces, fíjese que cuando llega el ciudadano a la administración, a la jurisdicción, llega como última ratio, y permítanme la palabra a los penalistas, que son mucho más doctos en este tema, llega como última ratio. Llega porque ya se ha enfrentado a poderes públicos que le deben garantizar sus servicios, sus derechos, y no se los ha garantizado. Claro, el juez se encuentra con tremendo problema. Y fuera de eso, lo debatíamos esta mañana, se encuentra con el problema de la mora judicial, que no es poca y que oscila entre los 8 y los 15 años en el contencioso. Eso aumenta el costo de los derechos, lo decíamos, cuando el juez ya reconoce un derecho en sentencia, pues el derecho valió el doble de lo que, o el triple de lo que costaría si se hubiera reconocido en el momento en el que el mismo se vulneró. Entonces, fíjese que ese reconocimiento de los derechos realmente debió empezar en el poder público, administración. Y cuando le llega al juez, como dice el doctor, pues el juez no mira los presupuestos públicos, ¿cierto? Porque para eso estaba la administración, para ordenar el gasto, y él tenía que haberlos redistribuido. Claro, y ellos juegan con criterios electorales, la administración se refrenda en urnas, y entonces dice, vamos a determinar la distribución de los presupuestos, pues de acuerdo a lo que en urnas 4 años después les vaya a refrendar. En cuanto me solicitan el reconocimiento de los derechos, prefiero mantenerlos en una espera hasta una segunda instancia con sentencia ejecutoriada, donde probablemente hayan pasado 15 años y ya no esté el mismo administrador público. Están 2 o 3 administraciones después y generaciones futuras, asumiendo, como muy bien lo explicó el doctor, la carga fiscal impositiva, ¿cierto?, de asumir ese restablecimiento de los derechos que se vulneraron hace 15 años. Así no hay dinero que aguante, ¿no? Y seguimos con el ciclo de vamos a cometer los mismos errores para que nos sigan condenando exactamente por las mismas causas. Entonces, fíjese cómo eso también entra en el debate. ¿Cómo redistribuye la administración pública o cómo distribuye en su presupuesto a qué le apuesta en esa administración, ¿cierto? Y cómo hace cumplir o cómo hace ese reconocimiento de derechos. El juez ya se enfrenta en una oportunidad posterior, donde ya para él es inevitable porque se le juntó con la vida y la salud, ¿sí? Y en ese momento difícilmente va a quedarle otra opción de respuesta. Y el segundo argumento, para no extenderme en el tiempo.
lo explicó mucho mejor el doctor, la crisis del Estado constitucional, pero quiero meterle un elemento adicional. Fíjese que la idea es, entonces, la culpa de que el presupuesto público no alcance es del reconocimiento de derechos. Ese es el hijo malo de la casa. Entonces vamos a recortarle el presupuesto porque efectivamente no podemos infraestructura, salud, educación, vivienda, mínimo existencial. No podemos, listo. Entonces salen efectivamente las teorías de reivindicación del Estado liberal diciendo, Estado es culpa suya, ¿cierto? Usted hizo un mal uso del elemento social del Estado, ¿cierto? Usted cogió, redistribuyó rentas, ¿cierto? Dizque para ayudar a cortar las brechas de desigualdad. Pero lo que hizo fue generar índices de corrupción mucho más altos. ¿Cómo es posible que su Estado social democrático de derecho hoy, en Transparencia Internacional, tenga un índice de percepción de la corrupción alto? Y que usted no pare cabeza y los puestos que está manteniendo cada vez que sale el índice sean más o menos los mismos. Usted se está equivocando. 2, si le está recortando al reconocimiento de derechos fundamentales, es porque los dineros que se están yendo hacia intereses particulares son los de la política social. Pero ¿cómo así? Usted no está haciendo política social e inversión en vivienda, en salud, en educación, en infraestructura, para que los pobres tengan un nivel medio de estado social. Ah, es que no está identificando de manera clara las poblaciones vulnerables. Es que cogió y dijo, voy a dar auxilios para un sector determinado, hizo sus requisitos desde la administración con su potestad de autotutela, pero cuando se dio cuenta, los recursos llegaron no a las personas que efectivamente necesitaban potenciar esas tierras o, en fin, cualquier sector, la educación, sino que terminaron en manos de personas que no necesitaban esos recursos. Así que lo que hizo a través de la política social y de la redistribución de la renta fue aumentar las brechas de desigualdad. Volvió, perdónenme la expresión, más ricos a los ricos, más pobres a los pobres, y aumentó las brechas de desigualdad, con un adicional, aumentó los índices de corrupción. No haga política social, ¿cierto? No genere ese tipo de ayudas, sino deje que el individuo se desarrolle, ¿cierto? En la sociedad encuentre sus talentos y los ponga en el mercado. Él solo mirará cómo interviene en esa dinámica y se desarrolla como persona. Y a su vez busca el desarrollo en la comunidad. Teorías de la crisis del Estado constitucional que retomaban las teorías que nos contaban, ¿verdad? De Adam Smith, David Ricardo y en fin. Pero entonces fíjese cómo ese elemento de corrupción no es ni mucho menos baladí, ¿cierto? Y por eso quería meterlo en el debate. Es que, ¿qué derecho reconocemos? ¿La vida, la salud o la educación? Es que cómo manejamos los presupuestos públicos. ¿Por qué los índices de corrupción siguen siendo altos y por qué los dineros de ese reconocimiento de derechos son los que fluyen hacia paraísos fiscales, ¿cierto? Hacia territorios donde sí sancionamos, destituimos, cárceles, aumentamos penas, pero no recuperamos los dineros, que es lo que a nosotros nos interesa al fin y al cabo, que esos dineros se recuperen, se vengan de nuevo a las arcas públicas para reconocer la salud, la educación y la vivienda. Por supuesto, con todas las excusas de los economistas, eso no lo contaba el profesor Paolo Mauro, con su teoría del crecimiento y la corrupción. Entonces, fíjese cómo esos dos elementos son importantes. Al final le echamos la culpa a los derechos que ha de reconocer la jurisdicción, pero ¿dónde empezó el problema? ¿Y cómo está afectando? Ya nos lo dirá el doctor Mauricio en el debate, en la oferta y la demanda, ese índice o ese elemento corrupción. Bien, entonces, ahora, desmontamos el pacto. La administración ya no nos lo cumplió, y con esto cierro, doctor, ¿me estoy pasando el tiempo? La administración ya no nos lo cumplió, partamos de ahí. Nos quedó el juez. Pero tenemos, digamos que una corte de garantía adicional, ¿no? Lo llamamos esta mañana también un plus de protección. Corte constitucional, digamos. Y si también ella empieza a desmontar el pacto, porque lo ha hecho, sus últimas sentencias también han sido dicientes de tener en cuenta, por supuesto, la sostenibilidad fiscal de las administraciones públicas y de decir cómo incide el reconocimiento de derechos en esos presupuestos. Y si ella también deja de cumplir el pacto, los ciudadanos, la confianza en las instituciones, la constitución normativa y su carácter vinculante, ese consenso, ¿qué? ¿A quién se lo pedimos? Y ya no se lo pedimos a los jueces, porque los jueces están abriendo las manos en el reconocimiento de los derechos y no están teniendo en cuenta las cifras de los economistas. Y es importante, existen, son necesarios, ¿cierto?
pero ¿y el pacto de confianza? Ese constitucionalismo, ese ordenamiento jurídico vinculante y esa norma de normas, si ya no, si ya es de papel, ¿dónde nos queda? Esto me recuerda al artículo 20 de la 1755, el derecho de petición de atención prioritaria. Todo el mundo nos dijo desde que salió, ese es el mecanismo para que le reconozcan derechos fundamentales, pero no está funcionando. Entonces yo digo, y el día que la Constitución se nos vuelva igual, una norma, letra muerta, ¿qué nos queda a la ciudadanía? Bien, muchas gracias. Yo me sumaría al aplauso si no tuviera el micrófono en la mano. Muchas gracias, doctora Carolina, muchas gracias, Mauricio. Yo veo, y no sé si ustedes tengan la misma sensación que estoy teniendo yo, pero yo oigo las dos intervenciones y efectivamente veo una cierta colisión o enfrentamiento en algunos puntos, pero el problema es que yo no logro decidir o no logro ver claramente que uno de los dos sea el correcto y el otro sea equivocado. Y los he estado anotando aquí y resulta que los reviso y a mí ambos me parecen válidos. Entonces yo quisiera planteárselos a ustedes y oír sus comentarios sobre este punto. Porque dice la doctora Carolina, la Constitución del 91 introdujo una novedad que no solamente es que tenga unos derechos, sino que los derechos son el eje y en ese sentido son de obligatorio cumplimiento. No son simplemente una declaración filosófica, sino son normas y en ese sentido son obligatorias. Y oigo a Mauricio Santamaría decir los recursos para la garantía efectiva de los derechos son limitados. Y ambas caras del asunto me parecen válidas. Es cierto que la Constitución tiene esa novedad y los derechos son de carácter normativo y obligatorio y también es cierto que los recursos son limitados y si yo voy y busco la ley de presupuesto nacional y todo, yo veo ahí unas cantidades limitadas que por cierto están asignadas a algunos rubros que son bastante inflexibles, ya podremos hablar de eso, es decir, el Estado colombiano tiene unos compromisos fiscales muy pesados en algunos aspectos, además de ley, en fin, y entonces me parece que ambos principios o ambas perspectivas son válidas y por ello más bien habría que buscar como una convergencia. Igual cuando dice la doctora Carolina, es que esto es un problema redistributivo también. Aquí también debe haber una consideración sobre redistribución, pero interpretando un poco las palabras de Mauricio cuando hablaba de cómo el Congreso es el que determina las prioridades de gasto público, uno pensaría, y uno ha oído decir muchas veces a críticos de esa otra perspectiva, es que la redistribución de la renta, que es necesaria y seguramente es deseable en un país, no puede hacerse por la vía de la sentencia judicial porque el juez está considerando un solo caso, mientras que en teoría el legislador está considerando todas las necesidades del país y por tanto la redistribución empezaría a hacerse de manera un poco improvisada y sin considerar todas las necesidades de gasto del país. Ambas perspectivas me parecen válidas. Es cierto que la redistribución de la renta es un principio importante, pero también es cierto que hay que hacerla no solamente de manera democrática a través de un órgano representativo, sino considerando el conjunto de las necesidades y no solo la cuestión del peticionario. Y así, el último punto muy interesante que tocaba la doctora Carolina es, bueno, aquí también puede haber un problema. Yo escribí una palabra aquí, ella decía pacto de confianza, esto es muy cierto. La legitimidad de todo este ordenamiento empieza a verse erosionada por asuntos como la corrupción o el mal uso, la mala administración de los dineros, que aun cuando no sean ellas, y en esto entiendo perfectamente lo que dice Mauricio, porque además las cifras así lo muestran, la corrupción es terrible, pero su impacto fiscal tampoco es tan grande como el que creemos, pero el impacto sobre el pacto de confianza y la legitimidad que tiene el sistema es muy poderosa y por eso en todas estas discusiones siempre ha venido a salir el tema y salen expresiones tales como, bueno, ¿cómo nos van a pedir limitación en el uso de los recursos cuando uno oye hablar del caso de Reficario, de Brecht, de Salud, no sé, en fin, empieza a oír uno casos que pues ustedes saben no faltan. Entonces yo quisiera pedirles a ustedes un breve intercambio de comentarios sobre esto antes de que pasemos a los comentarios del público. Entonces, ¿sí? ¿Seguro? Bueno. No, usted tiene toda la razón en que, pues para una persona que oye las dos posiciones,
realmente, y por eso es que dijéramos, existen foros como este, ¿sí? Porque las dos posiciones tienen su mirada desde un punto de vista que las hace válida. Ahora, yo lo que creo, yendo ya un poquito más allá de eso, y me voy a referir a dos cosas, es que sí tiene que haber un punto de convergencia. O sea, esto no puede quedar como está, porque como está no ha funcionado bien, ¿sí? Tiene que haber un punto de convergencia que yo me imagino que en algún momento tendrá que pasar por el reconocimiento como sociedad colombiana, que en algún momento nos va a tocar pagar más impuestos para financiar todos los derechos en el mínimo o en el nivel que están. Y segundo, que esto requiere un tiempo ¿cómo se llama?, de convergencia, de transición hacia lograr, porque yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora Carolina, pues que la Constitución es la Constitución y además es lo que le brinda la confianza a la sociedad sobre su Estado, porque el Estado pues son los tres poderes, además es el Estado nacional, es el Estado departamental, es el Estado municipal, y es lo único que realmente le da la confianza, ¿sí?, al ciudadano. En eso yo estoy totalmente de acuerdo, y yo por eso, yo estoy totalmente seguro, y por eso traté de decirlo en lo que en lo que dije inicialmente, o sea, yo no le he hecho la culpa ni creo que el juez está cometiendo un error, porque el juez recibe el caso y lo tiene que fallar. Que hay casos que sí hubiera podido, que uno cree que hubiera podido fallar de otra manera, existen, sí, también, pero dijéramos en ese momento, yo ni digo que el juez es un irresponsable y como dice usted, muy ciertamente es la última instancia, ¿sí? Es la última instancia y ya ha habido pues un camino que se ha transitado en llegar hasta allá. Pero en el fondo de todo esto hay un tema que es inevitable y yo lo voy a poner con números para que lo entendamos. Colombia recauda en impuestos mal contados 130 billones de pesos. Eso es lo que recaudamos en impuestos nacionales, 130 billones de pesos. Las pensiones cuestan 45 billones de pesos, lo que hoy pagamos en pensiones a 1.800.000 colombianos, ¿sí? ¿Sí? O sea, a todos. Y ahí no hay, o sea, bueno, me voy a meter en otra discusión que después podremos tener, la de las pensiones, valen 45, la salud vale otros 45, ya van 90. La educación vale 40, ya van 130. Y ya, no hay más plata en que recaudamos en impuestos nacionales. Y no ha empezado usted a hacer carreteras, a construir vivienda, a hacer acueducto, a pagarle a las víctimas, a pagar familias en acción, a la política de tierras. ¿Sí? Esa es la realidad. Dijéramos, uno puede argumentar todo lo que quiera, pero la realidad es esa. ¿Sí? Si usted le suma a esos 130 billones de pesos todo el recaudo adicional por otros impuestos que son de carácter regional o de carácter descentralizado, como el impuesto a los licores, a los cigarrillos, el impuesto predial, así como dicen popularmente, atarraos, ¿sí? Como dicen popularmente, atarraos llega usted a 190, 200 billones de pesos de recaudo total de impuestos, pero ese de licores, cigarrillos, etcétera, ese lo utilizan los departamentos y municipios, no el gobierno nacional. El gobierno nacional no puede. Pero listo, diga que usted tiene 200 billones de pesos, entonces súmele el gasto en salarios, en defensa, en carreteras. Todo el gasto público colombiano son 200… ¿Ah? Sí, pero descontando el servicio de la deuda son 260, 270 billones de pesos. Y recauda 200 billones. O sea, tenemos un problema, así lo queramos aceptar o no, y usted ve las gráficas y las gráficas no mienten. O sea, antes del 91, Colombia era un país que tenía equilibrio fiscal siempre. A partir del 91, nos volvimos así. Y nos volvimos un país que tiene en promedio 4 o 5 puntos del PIB de déficit fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos un gasto adicional grandísimo que introdujo la Constitución y que se ha tratado de cumplir,
que no lo hemos, así digamos lo que digamos, no lo hemos igualado con mayor recaudo de impuestos. Entonces, listo, o sea, las sociedades toman decisiones y nosotros ya tomamos una, ¿sí? Que vamos a ser un país de alto gasto y que va a garantizar todos los derechos, ¿sí? Listo, la tomamos. Concomitante con esa decisión tiene que haber una decisión de que haya un mayor pago de impuestos y de que haya una gradualidad para llegar allá. Y que también todos los derechos, y para eso existen las leyes estatutarias, doctora, todos los derechos deben tener una reglamentación que le ponga, y yo lo viví siendo ministro de Salud, sí hay cosas que uno dice, el sistema de salud no debería estar pagando esto, no lo debería estar pagando. Si la persona lo quiere pagar, que lo pague de su propio pecunio. Yo lo viví, y ahí es donde uno dice, ¿cómo hago para cumplir esta orden? ¿Sí? Si no tengo la plata, no la tengo, ¿sí? Entonces me toca llamar al ministro de Hacienda, oiga hermano, es que vea, tenemos este problema, no sé qué, pero el gasto no lo puedo aprobar yo, tiene que ir al Congreso de la República, cualquier movimiento de gasto, ¿sí? Entonces, dijéramos, esto es un problema de fondo, esto no es un problema que nos hayamos inventado los economistas o los abogados o los magistrados o los ministros, esto es un problema que está pasando y va a seguir pasando. Y para solucionarlo nos va a tocar tomar decisiones de fondo como país. Ese es mi punto central. Muchas gracias, Mauricio. Yo, antes de darle la palabra a la doctora Carolina, le quisiera pedir su opinión en el marco de todo esto, y Mauricio ahora en el debate también nos la puede dar sobre este tema, y es el de una norma relativamente nueva que tiene nuestro país, que es la regla fiscal, y una creación posterior que es el incidente de impacto fiscal de aplicación en los procesos judiciales, que ha sido bastante polémico, y en otras reuniones de este mismo ciclo hemos oído decir la regla fiscal no puede ser límite de los derechos fundamentales, por ejemplo, pero por otro lado decimos, pero es que la regla fiscal fue necesaria para poder darle alguna estabilidad y predictibilidad al rumbo de las finanzas públicas nacionales, porque de lo contrario nos podíamos desbordar más aún cuando estábamos sujetos o estamos sujetos a asuntos como las volatilidades en el precio del petróleo, que un día el Estado colombiano está recibiendo grandes cantidades de ingresos por esto y después cae el precio y quedamos un poco en la calle. En fin, esa era la intención de la regla fiscal y del incidente de impacto fiscal, poder llevar esto a procesos concretos y traducirlo. Entonces quisiera también pedirles su opinión sobre este tema. Además de todo lo… Pues empiezo por lo primero, ¿no? Que creo que también toca un poco con lo segundo. Yo sin duda suscribo todas las palabras del doctor Mauricio, quien desde su experiencia nos cuenta la realidad, ¿no? Es Carolina, yo he estado manejando los presupuestos públicos y esto es así, o sea, el problema está y él nos lo identifica de manera clara, con cifras, no hay plata para todo, ¿cierto? Ni siquiera si lo quisiéramos, si hubiera esa voluntad de hacerlo, no la hay, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que siempre que se piensa en la solución, solo se miran extremos 3 que yo he visto. El primero, tocar la Constitución. Toda solución en Colombia pareciera que pasara por tocar la Constitución. No que le dimos una garantía de estabilidad, no que le generamos un mecanismo de reforma agravado, no que pretendíamos que se afincara, si me permiten la expresión, un poco en los contextos distintos por los que pasaba Colombia después del 91, pero toda reforma o todo cambio en la política, incluso fiscal de impuestos, ha de pasar por la Constitución, ¿no? Entonces, a donde voy es, ahí, dos, siempre pasa y no siempre debería pasar. O sea, yo afirmo, no debe pasar por una reforma constitucional. Ahora, no siempre debe pasar por una reforma de impuestos. Aquí sí digo, hay que hacer, pero no siempre debe pasar por una reforma de impuestos, ¿verdad? Y siempre pasa sí o sí por el reconocimiento de los derechos desde los jueces, ¿cierto? Como lo estamos manejando hasta el momento. Pero ¿qué tal, y si al menos nos lo permitimos en este escenario académico, pensar en una solución integral? ¿En qué sentido? Colombia se debe a sí misma, a mi juicio, que por supuesto es absolutamente debatible, una reforma en el régimen de financiación de los partidos políticos, actores de la democracia.
que ahí es donde empieza el problema de corrupción, después con la política social y con la idea de los contratos estatales. 2, se debe yo no sé si un cambio, pero sí tomarse en serio, pero el doctor Mauricio es mucho más experto en esto, su postura de intervención directa en la economía a través de sus empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. Son criterios económicos los que deben regir las direcciones de esas empresas, doctor. Y muchísimas veces hemos visto cómo vendemos empresas del Estado porque han bajado el valor de sus acciones con relación a lo que valían en el momento de su constitución, y eso tiene que ver muchas veces con una gestión distinta a la gestión económica de la empresa. O al revés, las vendemos porque van muy bien y es el escenario ideal para cumplir planes de desarrollo. Si vamos a jugar en la economía, manejemos las reglas del juego de los economistas, criterios claros, igualdad de condiciones, competencia leal con el sector privado. Es una fuente de ingresos que la Constitución le dejó. El moderador nos decía, el doctor Andrés nos decía, la Constitución tiene tantas posibilidades de interpretación que ni siquiera le dijo Estado, usted tiene que intervenir de manera directa en la economía. Si quiere, cree empresa. Si no, no la tenga. Es una fuente adicional de ingresos. No resuelve todos los problemas que probablemente el doctor Mauricio tenga más identificados que yo. Pero nos debemos una seriedad en el manejo de la empresa industrial y comercial del Estado y la sociedad de economía mixta, con criterios económicos y de eficiencia. Y tercero, creo que nos debemos una reforma que también toca, por eso digo, la cuestión es integral, que pasa por la reforma de la función pública. Nos debemos revisar los libres nombramientos y remoción, nos debemos revisar los encargos y las provisionalidades, ¿verdad? Nos debemos revisar la discrecionalidad de las administraciones públicas en esa materia, pero esas tres son más difíciles de tocar, ¿verdad? Porque nos tocan privilegios de la institución propiamente dicha. Entonces, claro, es más fácil, reforma la rama judicial, ¿cierto? Cambiemos el criterio de interpretación del reconocimiento de derechos, subida de impuestos porque las cifras tienen que dar, hay que buscar un equilibrio presupuestal, ¿cierto? Una sostenibilidad del Estado y una reforma constitucional pasando por lobbies en el legislativo, pues también. Parece que es mucho más fácil buscar siempre la solución en esos tres puntos que encontrar que también pueden pasar por ahí sin tocar la Constitución, pero buscando una reforma integral, ¿no? En ese sentido, es un poco como mi apreciación, y eso toca la idea del incidente nuevamente, o sea, listo, nos volvemos a fijar en el juez. Otra vez, yo no estoy diciendo que no haya que revisar, estoy diciendo que además del juez hay que revisar. Mire, la financiación de los partidos políticos, la transparencia, el manejo de los dineros en ese sentido, es que por ahí empieza, pero eso no lo toquemos porque más complejo encontrar ahí consensos, ¿cierto? Y mayorías, ¿sí? Si miráramos una solución un poco más integral ahora que entramos a la OCDE, ¿no? Y las buenas prácticas, estamos en la élite, ¿cierto? Estamos en la élite de las buenas prácticas, pues pasa por ahí la transparencia, ¿cierto? La rendición de cuentas, pero reales. Ahora el doctor decía, si usted ve después del 91, Colombia antes tenía equilibrio presupuestal, ahora está en un déficit fiscal. Sí, es que las competencias de la administración en el Estado constitucional son muchas más que en las del Estado de Derecho legal. Ese es el meollo, doctor. Entonces, ¿qué hacemos? Estado constitucional, asumimos un nuevo modelo de Estado, volvemos al Estado de Derecho liberal, Estado legal, ¿cierto? Sin la intervención de la administración en la economía. Y ya sabemos que eso también genera fallas en el mercado, ¿cierto? Y volvemos a buscar que las cifras nos cuadren, ¿cierto? Pero es que ahí está de base, y el doctor moderador que es filósofo no lo dirá, de base está la propia estructura del Estado constitucional. La administración aumenta sus competencias en el Estado constitucional y al aumentar las competencias la bolsa de recursos aumenta porque nadie hace mandados si no hay dinero, ¿sí? Así de sencillo, vaya a la tienda y compre el mercado, mamá, ¿dónde está la plata? ¿Sí? Aumentamos el nivel de descentralización y de competencias en las entidades territoriales. Y bajamos los niveles de corrupción al Estado local. Bajamos, me refiero no que hayan bajado los índices, es que ya la corrupción no solo en las entidades nacionales, sino que como les dimos más competencias, les dimos más recursos, automáticamente el índice de transparencia de las alcaldías subió, según Transparencia Internacional. Es decir, aquí hay una reforma pendiente que probablemente no es del agrado de quienes toman las decisiones, ¿sí? Es una cuestión de transparencia o definitivamente asumir, como nos lo decía el doctor Mauricio, que Colombia funcionaba mejor
cuando no era un Estado constitucional. Bueno, perdón, que los índices, disculpe, tiene razón, que los índices hablaban por sí solos, ¿no? No, que para asumir ese cambio tenemos que tener más. Tener más dinero. De alguna manera, si quieren profundizar en esta polémica, tengo la impresión de que el paso a la Constitución de 1991 y en los términos que lo pone la doctora Carolina, a un Estado constitucional, implica necesariamente una gran cantidad de compromisos de gasto, pero que la sociedad no ha querido asumir y la sociedad ha querido darse el beneficio sin incurrir en el costo. Esa sería una interpretación. O sea, el punto es, éramos un país diferente antes del 91 y uno ve las cifras y todo cambió, y especialmente el tema fiscal. Y cambió de manera fundamental, y no estoy diciendo si para mal, pero cambió. Y el cambio no lo hemos asumido. O sea, nosotros pasamos, con esto le digo todo, en el año 90 Colombia gastaba como gasto público total de todas las administraciones, gastaba aproximadamente 11, 12 puntos del PIB, ¿sí? Y recaudaba en impuestos 8 o 9 y estaba cercano al equilibrio entre 9 y 10. Hoy en día gastamos 30 y pico puntos del PIB, o sea, casi se ha triplicado, y recaudamos 13. Con esa cifra le digo todo. ¿Sí? Porque de alguna manera la interpelación de Mauricio, si la entendí bien, es no, yo no estoy proponiendo dar el paso atrás. Porque yo que tengo amigos para todo, yo les puedo traer amigos que tengo que son en eso extremadamente, voy a decirlo, en lo filosófico conservadores, y ellos sí le dicen a uno, no, mire, es que esto se resuelve volviendo a una constitución como la del 86, que no solamente no producía tantos gastos en materia de garantía de derechos, sino que además otro aspecto de la Constitución del 91 es que al cambiar la estructura del Estado, agregar más entidades de las que existían antes, más responsabilidades al Estado, pues aumenta el gasto. ¿Quieren hacer algún comentario final antes de que escuchemos a nuestro público? Usted quería un comentario de la regla fiscal, muy corto. Dijéramos, inicialmente el tema de la sostenibilidad fiscal, el gobierno lo presentó al Congreso de la República como un derecho fundamental. ¿Sí? ¿Para qué? Para que fuera de obligatorio cumplimiento como lo son todos los derechos fundamentales. El Congreso, ¿por qué? Primero que todo, me devuelvo un poquito. La regla fiscal y el tema de sostenibilidad fiscal no lo inventamos nosotros. Eso no es una creación colombiana. Eso lo tienen la mayoría de los países de la OECD, varios países latinoamericanos. Es más, nosotros en el 2010, cuando lo adoptamos, lo íbamos a adoptar un poquito tarde con respecto a otros países. ¿Y por qué lo han adoptado? Precisamente por lo que usted dijo. Incluso países como Suecia y Dinamarca tienen en su ordenamiento legal el principio de sostenibilidad fiscal. Estados Unidos, pues ni hablar. Estados Unidos tiene un límite de déficit que el Congreso no deja pasar. Pase lo que pase, o sea, se puede caer el mundo y no lo deja pasar, ¿sí? Chile, o sea, muchos países. ¿Y por qué lo tienen los países? Porque hay que tener como un ancla, dijéramos, de mediano plazo, que le diga a usted, yo no me puedo salir de esta senda, porque si me salgo de esta senda corro el riesgo de entrar en una crisis económica. Eso es todo, ¿sí? De hecho, el número al cual está atado la sostenibilidad fiscal no es tan importante como la senda, ¿sí? Que usted vea que año a año se van reduciendo los déficits, que cuando llegue al número más o menos lo mantiene, eso es lo que importa. Entonces, Colombia lo introdujo en el 2010 como un derecho fundamental. Como Colombia no, el gobierno se lo presentó al Congreso de la República como un derecho fundamental. ¿Para qué? Para que cuando se tomaran decisiones de gasto, la sostenibilidad fiscal estuviera al mismo nivel que el resto de derechos fundamentales. El Congreso de la República, después de mucho debate, no aprobó eso y lo volvió un principio de obligatorio cumplimiento. O sea, le bajó el rango de derecho fundamental a principio de obligatorio cumplimiento. Y de ahí se desprendieron la regla fiscal,
¿sí? Que el gobierno la tiene que cumplir año a año, porque es una ley, tiene ciertas gabelas, pero dijéramos es una ley, y se desprendió el tema del incidente fiscal. El incidente fiscal es cuando el gobierno piensa, esto sí es de la administración, pues del gobierno, del ejecutivo, el gobierno piensa que tal tema, es un ejemplo, no es verdad, que el tema de las prisiones, la sentencia que dio la Corte Constitucional constituye un incidente fiscal. Entonces el gobierno arma un caso y lo lleva a la Corte Constitucional. Y si la Corte Constitucional le dice sí señor, pues ya con el tema de incidente fiscal el gobierno puede parar el gasto. ¿Sí? Eso es el incidente fiscal. Entonces una cosa que empezó como derecho fundamental, dijéramos, terminó un poco más, no sé qué palabra usar, porque el otro día cuando usé la palabra suave, la doctora María Victoria dijo que no era para nada suave, que era, me origeró un poco, pero eso es un tema de, o sea, lo que hay detrás de la sostenibilidad fiscal, de la sostenibilidad fiscal, es un tema de que mis finanzas públicas como país sean sostenibles en el largo plazo. Eso es. Y el gobierno trató de adoptarlo y dijéramos no pudo completamente como quería hacerlo, porque el Congreso no lo aprobó. Muy bien, gracias. ¿Algún comentario adicional? Y de pronto también abrir con una pregunta al doctor sobre este incidente que pues también nos ilustró. No, una cosa más, mire que el doctor Mauricio ha tocado un tema supremamente importante, ¿no?, en la academia, y es la titularidad de los derechos fundamentales por parte de las personas jurídicas de derecho público, ¿no?, que al final no es la misma si la viéramos en una persona natural o en una persona jurídica de derecho privado. Claro, eso es un debate casi que ellos filosófico, ¿no?, que probablemente el legislador a veces se le escapa, y en ese sentido creo que por fortuna, si no estaríamos en un meollo mucho más grande, ¿cierto?, asumió que se trataba de un mandato de optimización, no un principio que se debe cumplir cada vez en mayor medida, ¿cierto?, con la idea de ir buscando ese equilibrio presupuestal que buscan, ¿no? En ese sentido me parece que hasta puede ser una decisión sana, porque imagínense que fuera un derecho fundamental, primero estaría un poco desconociendo, claro, no, y luego tendríamos que ponerlo a ponderarse con otros derechos fundamentales, ¿cierto?, de igual rango, de igual importancia, pasando por el test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Y si eso le cuesta a los jueces, ¿no?, que saben de esto, ahora imagínense a un funcionario de la administración, ¿no? Sería un poco, no porque no sepa, sino que se le escapa un poco más, ¿no?, desde ese punto de vista teórico. Y cierro con una pregunta que puede abrir el debate, ¿cierto?, o juntarse a las de los equipos, ya para el doctor, relacionado con este incidente. Si entendí mal, o si entendí bien, perdón, porque no lo sabía, entonces la administración, para hacerlo, va a tener que someterse al criterio judicial. Él ha de presentar al juez, ¿cierto?, la solución, porque nosotros venimos acostumbrados a que la administración no le pide para nada autorización al juez. En su potestad de autotutela histórica, esto al menos es un punto de avance en que no lo va a hacer de manera unilateral, ¿cierto?, sino que ha de hacerlo con autorización judicial. Eso para el derecho administrativo, digamos que es un avance, así sea en este tema, ¿no? Entonces, ya hubo uno, que no me acuerdo exactamente cuál fue, pero ya hubo un caso donde el gobierno fue a la Corte Constitucional alegando el incidente fiscal. No sé si ustedes se acuerdan. Exacto, el de madres comunitarias en el ICBF. Fue ese, ya se presentó el primero. Entonces, escuchamos sus preguntas a los expertos o sus opiniones. Como les decía, voy a tomar de a 3 turnitos y les quería pedir únicamente un favor, y es que cuando vayan a hacer su intervención empiecen por presentarse con su nombre, cuál es el cargo o función que desempeñan, y a continuación hacer la pregunta. Yo soy Abelino Paredes y pues voy a hacer 2 reflexiones y 0 preguntas. El tema es que más allá de este debate, yo pienso que en Colombia hay suficiente evidencia de que efectivamente al Estado colombiano le ha sido imposible garantizarle los derechos a muchas personas. Para el efecto tenemos que actualmente hay un registro de víctimas del conflicto armado en Colombia que superan los 8.500.000 víctimas de grupos paramilitares, sin tener en cuenta las víctimas de las FARC, que en 50 y más años de conflicto me imagino que pueden sumar tal vez otras tantas. A hoy, el gobierno colombiano no ha cumplido ni siquiera con un 10% de reparación por vías administrativas a esas víctimas que están clamando que se les restablezcan los derechos humanos que se le han violentado.
Esta mañana nos decían que hay una demanda que interpusieron 7.000 desplazados que le cuesta al Estado 340.000 millones de pesos, si mal no lo entendí, y que si el Estado la pierde, eso equivale a 5 presupuestos de la nación en puntos del Producto Interno Bruto. Entendí que eso es bastante, porque me disculpan, yo no soy economista, simplemente escucho. Y recordemos que en Colombia hay 2 autos de la Corte Constitucional que ha decretado el estado inconstitucional de cosas. 1, el desplazamiento forzado, y 2, la crisis carcelaria. ¿De quiénes? De personas que se les han violado los derechos humanos y que se amparan en una carta del 91, que sencilla y llanamente eso que llaman derechos fundamentales no es otra cosa diferente a decir que son derechos humanos positivizados. Es decir, las evidencias más allá de los debates nos están demostrando que efectivamente el Estado colombiano, con el tema de Estado Social de Derecho, eso está bien, que tenga una política asistencial amparada en Estado Social de Derecho, esto también está bien. El problema es también que aquí hablamos de impuestos, pero es bueno decirle que el Estado colombiano, a propósito de la reforma tributaria que se aprobó el año pasado, no aplica los principios. Por ejemplo, aquel principio que dice que usted tributa acorde a lo que gana, eso creo que se llama impuesto de renta, que aquí está muy barata comparado. Escuchábamos al doctor que nos decía que en los países nórdicos es tal vez el 50%, en Estados Unidos también es el 50%. Entonces, a la hora de implementar reformas tributarias, a la gente que no tiene cómo, se le pide mucho, y a los que no tienen, también se les pide que paguen poquito. Luego, el tema de implementar una reforma tributaria doblando los impuestos para que el Estado colombiano pueda satisfacer esos requerimientos de derecho, me parece a mí que no es viable hasta tanto no se replantee puntos importantes que debe hacerse en esa materia. Y 2, pienso que el Estado, la Constitución de 1986 como un Estado legal de derechos, es totalmente, y como todos lo tenemos claro y diferenciado, que es totalmente diferente a un Estado social de derecho. Luego, pensar en que el modelo aquí es reversar la Constitución o mirar a ver cómo el Estado se sustrae de esos cumplimientos de derechos, no me parece viable con un Estado que como Colombia acaba de ingresar a la OCDE, y tengo entendido que eso tiene que ver con respeto y garantía de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor. Me perdona el doctor Mauricio y la doctora Carolina. A ver, yo usualmente no hago estas cosas, pero yo creo que los números hay que ponerlos precisos. Primero, esa demanda no la presentaron 7 millones de personas, o 7.000. Esa persona, esa demanda la presentó una persona, en nombre de, y esa demandita vale no 3.400 millones de pesos, no, 3.440 billones de pesos. 11 veces el presupuesto general de la nación y 4 veces el PIB. ¿Qué significa eso, caballero? Le voy a explicar qué significa eso. Que si esa demanda se pierde, entonces durante 11 años el gobierno de Colombia no puede funcionar. O sea, tiene que salir el presidente de la República, quien sea que sea, a decirle a ese abogado: señor, se acaba de hacer a un gobierno, tome el entrego y cóbrese. Y el Estado colombiano, el gobierno nacional, no puede volver a hacer un acueducto, pagar un maestro, pagar una pensión, pagar un salario, nada. 11 años. Eso es lo que eso significa. ¿Y qué significa que valga 4 veces el PIB? El PIB es el Producto Interno Bruto. Quiere decir que o hay que venderla 4 veces o ninguno de nosotros aquí puede ejercer ninguna actividad, ni respirar, porque el Producto Interno Bruto es la suma de todo lo que nosotros hacemos económicamente. Cuando nos levantamos por la mañana y prendemos el fogón para hacer el café, estamos haciendo una acción que repercute en el Producto Interno Bruto. ¿Me equivoco, Mauricio?
Cuando nos tomamos un cafecito, igual. Cuando tomamos el, ¿cómo se llama aquí? El Metrolínea, estamos haciendo una actividad que mueve el Producto Bruto. Esto se suma al Producto Bruto. Entonces, 4 añitos en la casa como estatua. Todo el mundo. No, no es chistoso, no es charro, es una cosa compleja. Y lo otro, y me va a perdonar la doctora Carolina, es que aquí no se trata de derogar ninguna constitución. Aquí se trata de entender que el Estado no es una cosa abstracta, que está por allá. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, que yo pensaba que el gobierno producía plata. No, el gobierno no produce plata. No produce plata. El gobierno administra la plata, que es diferente. Y yo tengo la sensación, desde hace muchos años, pero después de haber hecho estas 6 o 7 sesiones, que hay como en la médula del colombiano en la creencia de que el Estado es todopoderoso y se inventa hasta la plata. Y que el gobierno pague, eso no es verdad. Malas noticias. Yo quisiera tener una constitución no como la del 91, no. Yo quisiera la de Suecia o la de Noruega. La pregunta es, ¿y tenemos con qué pagarla? Entonces, cuando el doctor Mauricio, y ahí termino, dice que nosotros podemos tener los derechos que queramos, pero que eso cuesta y que nosotros no podemos estar en el mejor de los mundos diciendo, quiero todos los derechos y pagar poquito. Eso no existe. Con todo respeto y perdón, eso no existe. ¿Qué creo yo que nos pasó? Hicimos una constitución de mucha avanzada, que no calculamos cuánto valía, y queremos que todo suceda en un año, y eso no se puede. Entonces yo quería como hacer esa salvedad, simplemente, me perdona el doctor Mauricio, doctora Carolina, que me ha metido, pero es que creo que había que hacer claridad sobre eso. Quedan en su debate. Gracias. Juan Carlos, cuando yo era niño llegaron los cajeros automáticos a Colombia y yo veía que mi papá iba y sacaba plata, y para mí fue un gran baldado de agua fría cuando me enteré que esa plata se la descontaban de la cuenta del banco. Yo no lo podía, porque a mí me parecía una maravilla eso que iba, eso se llamaba llave banco 724 y él iba allá y sacaba plata y yo veía esa maravilla y fue terrible. Tenemos aquí la siguiente intervención. Sí, gracias. Mi nombre es Marcelo Rincones. Yo soy abogado externo del municipio de Girón y pues he tenido la oportunidad de ser ordenador del gasto. Digo esto para pues poder contextualizar mi pregunta y que no la hago pues producto de lucubraciones, sino partiendo de realidades. Usted nos decía, y creo que nos ponen en una falsa, disyuntiva o distractora más bien, cuando nos dicen, es que queremos derechos, pero no queremos pagar por ellos. Nosotros somos conscientes, claro, de que hay que pagar porque esos derechos tienen un valor, pero resulta que es que Colombia no cumple con el criterio que debe orientar a los impuestos, y es que deben ser progresivos. Deben consultar la capacidad económica de quien debe, del sujeto pasivo. Eso no ocurre en Colombia. En Colombia pagamos más impuestos las clases medias y los pobres que los ricos. Y además de eso, también, claro, el IVA lo pagamos independientemente de los ingresos, ¿sí? Entonces, pero si vamos con ya voy a terminar con la pregunta porque le voy a decir otro ejemplo, ¿sí? O sea, por eso le estoy diciendo que yo tengo experiencia en la administración pública, así como usted. Yo fui alcalde por elección popular de un municipio de la provincia profunda del Magdalena Medio colombiano en 2 oportunidades. Además, fui miembro principal de la Junta Directiva de Cor Magdalena en representación de los alcaldes del Magdalena Medio. Entonces, parto de esas realidades que conozco, de esa Colombia desigual que desde Bogotá ustedes no conocen, o si conocen lo ignoran. Entonces, les cito un ejemplo. La pregunta es, queremos más derechos, pero entonces nosotros queremos igualmente
y sabemos que la plata es escasa, los que manejamos el presupuesto público lo sabemos y las necesidades infinitas, ¿sí ve? Entonces nosotros lo que le pedimos a nuestra dirigencia nacional, que son los que tienen todo el poder del mundo, así sea que este país está muy descentralizado, sí, se descentralizan funciones, pero no recursos, para poder hacer realidad eso. Entonces, resulta que el Estado allá a nivel nacional, desde Bogotá, nosotros tenemos derechos que tienen que hacerse realidad, entonces dicen, bueno, paguen más impuestos. Nosotros desde aquí de la provincia le decimos, oiga, dejen de feriar los activos públicos y especialmente los que son rentables. Por decir algo, Isagen. Le menciono un caso que de pronto usted estuvo en el gobierno en esa época, de los famosos planes departamentales de agua. Usted sabe que hoy podemos hacer un balance de los planes departamentales de agua y es desastroso, ¿sí? ¿Y qué fue lo que ocurrió con los planes departamentales de agua? Pues se endeuda a los municipios por 20, 25 años, que incluso el doctor Carrasquilla en esa época aprovechó para ayudarle a mucha gente a hacer negocios, de conseguir los recursos, y entonces se endeudó la nación o gastó la nación mucho dinero, endeudaron los departamentos y endeudaron los municipios para construir una infraestructura pública que se le entregaba a los privados y para que con esa administración de plata pública, de infraestructura pública, le cobraran al usuario, ¿sí? Entonces tenemos que saber cómo se orienta el recurso, cómo se orienta el gasto. Entonces ese cambio pues es el que yo, a mi juicio, creo que lo necesitamos, doctor. Y la idea no era incomodarlo, ni mucho menos, sino de solamente hacer el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a dar la palabra entonces a los panelistas y le voy a pedir disculpas a la doctora Carolina para evitar un infarto cardíaco de Mauricio. Le voy a dar No me incomoda en lo más mínimo, de verdad. Recibo lo que usted está diciendo con mucho respeto y sé que pues, como usted mismo lo dice, usted ha sido ordenador del gasto y tiene experiencia en el tema. Ahora, lo primero que quiero decir para el tema de los impuestos es que en Colombia hay una cantidad de impuestos, muchísimos, pero hay dos que realmente recogen plata, ¿sí? Que son la renta y el IVA. El resto son chichiguas, ¿sí? O sea, el 4 por 1000, el predial. Bueno, el predial recoge harta plata en algunos municipios, no mucha. O sea, el predial de pronto lo podemos excluir de esa lista, pero el resto de impuestos son chichiguas, ¿sí? Ahora, el IVA recauda 36 billones de pesos anuales, 3,5 puntos del PIB, ¿sí? Y la renta recauda 80 y pico de billones de pesos anuales, 8 puntos del PIB larguitos. El IVA, como bien lo dice usted, lo pagamos todos los colombianos. Yo no sé si ahí las personas de menores ingresos paguen más que los de mayores ingresos. Dijéramos, no, es igual, o sea, es la misma, es igual. Y el impuesto de renta, ahí sí, y con todo respeto, así como usted me lo dijo a mí, yo también se lo digo con todo respeto a usted. En Colombia hay 1.200.000 contribuyentes al impuesto de renta. 1.200.000 contribuyentes, que la mayoría son empresas. Las personas naturales no pagamos impuestos de renta en Colombia, no pagamos muy poco, muy poco. ¿Cuál es el límite? Usted paga, porque usted tiene, y yo también pago, y muchos, yo pago impuestos como si yo viviera en Suecia. Ahí sí, como me decían en el Congreso, doctor, no se le olvide que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, ¿sí? Yo digo exactamente eso, yo pago muchos impuestos, pero en Colombia hay 1.200.000 contribuyentes entre empresas y personas, y de ese 1.200.000 la mayoría son empresas, ¿sí? Es decir, el impuesto a la renta en Colombia, las personas naturales no lo pagan. No lo, ¿quién lo, o sea, ¿quién dijo que no es cierto? Perdón, es que quiero… Claro, de renta porque tienen un salario mayor. Gracias por decirme eso, gracias por decirme eso. El límite del impuesto de renta son 3 millones de pesos mensuales en el salario. A partir, no se ha bajado, el gobierno trató de bajarlo y no pudo, el Congreso lo iba a bajar a 2.400.000 y no pudo. Entonces las personas que ganan más de 3 millones de impuestos, más de 3 millones mensuales, pagan impuesto de renta.
¿Sabe qué porcentaje de la población colombiana es eso? ¿Saben qué porcentaje? Pero es la realidad. O sea, sí, pero es el 12% de la población colombiana. Es el 12% de los asalariados los que ganan 36 millones de pesos anuales. O sea, es que esto, perdónenme que me extienda un poquito, señor moderador, esto es indebatible. En Colombia hay 1.200.000 personas que pagan, personas entre naturales y jurídicas que pagan impuesto de renta. Esa es la realidad. Y están registradas en la DIAN y esas son las personas que pagan. Y hay 22 millones de empleados en Colombia y menos de 1 millón pagan impuesto de renta. Entonces esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿cuál era? Perdón. Frente al tema de que, en mi opinión, debe reorientarse la política macroeconómica del Estado. Eso es una discusión filosófica muy profunda. Dijéramos, el Estado ha conservado su mayor, el realmente activo rentable, que es Ecopetrol. El Estado es el… Sí, pero Isagen daba utilidades por aproximadamente 1 billón y pico de pesos al año, o sea, es muy rentable, pero es poquita plata para porque Ecopetrol sí daba, en su mejor momento Ecopetrol daba 20 billones de pesos anuales, casi lo que da el IVA, ¿sí? Isagen era muy rentable, pero es una plata, dijéramos, más pequeña, y de ahí para abajo, pues ni hablar. Todas las otras empresas, y ahí sí tenemos, dijéramos, eso es cuestión de opinión. Hay gente que defiende la participación pública en las empresas, hay otra rama de la economía muy fuerte que no. Yo soy más de la línea que si la empresa está bien y en ciertos sectores que tienen una falla de mercado, el Estado puede intervenir, ¿sí? Y participar ahí. Pero pues eso no es una gran fuente de recursos, realmente. O sea, pues para que todos lo tengamos en la cabeza, el PIB colombiano, al que hacía referencia, son 900, hoy en día son 900 y pico billones de pesos. Eso es lo que vale, por ponerlo en palabras coloquiales, eso es lo que vale Colombia, 900 y pico billones de pesos, ¿sí? Y recaudamos en impuestos nacionales 130 billones de pesos, lo cual es una proporción muy bajita. O sea, hay personas como yo que pagamos muchos impuestos, pero en general las personas naturales pagan muy poquitos impuestos. Esa es la realidad. Muchas gracias, Mauricio. Doctora Carolina, hemos visto un encendido debate sobre las implicaciones no solamente económicas, sino también tributarias y todo este asunto. ¿Cómo entendemos ese debate en el contexto del Estado constitucional? Yo realmente quería decir dos ideas y quiero empezar por pensar que este apasionamiento, ¿cierto?, en las opiniones no es sino un reflejo de que estamos tocando un componente del núcleo esencial, ¿no?, de lo que significa esa procura existencial, y qué bueno que la ciudadanía advierta con esa emoción y apasionamiento, porque cuando participamos en la toma de decisiones, y eso es lo que muchas veces lo que está pretendiendo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, las decisiones se toman mejor. El hecho de que se estén escuchando estas distintas posturas hace que la toma de decisiones sea más informada, y eso mejora la calidad de un Estado. Entonces, prefiero verlo desde ese punto de vista, ¿no?, más que una confrontación. Además, los contraargumentos siempre son sanos, ¿no? Si no, mírenme acá el papel intentando contraargumentarle al doctor y yo voy que sudo. Bien. Aquí yo estoy de visitante. El segundo argumento… Madre mía, pero… La minoría, pero aquí adelante la minoría soy yo, doctor. No, bueno, sí, todos. No, y la segunda idea tiene que ver un poco con la apreciación que hizo el doctor Juan Carlos, fue muy acertada. Si nosotros revisamos un poquito los hechos históricos, en efecto, América Latina asume el constitucionalismo europeo a finales de los 80, o lo empieza a asumir a finales de los 80, cuando ellos ya están abandonando esa idea y asumiendo políticas económicas neoliberales, porque en efecto el Estado constitucional les hizo crisis.
¿verdad? Mucho antes que nosotros. Entonces, evidentemente, nosotros lo empezamos a asumir cuando ya no había ni siquiera ya esbozos ciertos, o al menos, salvo Cuba, de los sistemas de economía planificada, ¿no? En ese momento ya América Latina empieza a asumir posiciones de Estado constitucional, pero pues Europa Occidental, que nos llevaba un poco más de experiencia con el desarrollo de este modelo de Estado, ya había hecho crisis efectivamente con la sostenibilidad del Estado constitucional. Es un debate que está presente y que sin duda alguna hay que asumirlo, ¿no? En este sentido. Claro que con una diferencia, y en eso pues el doctor Mauricio podrá ilustrarme un poco mejor también. Ellos tenían ya los países con economías más debilitadas de la Unión Europea, ellos funcionaron en unión, esos países asumieron un nivel medio de Estado social. Y ya cuando les hizo crisis el Estado constitucional, ¿cierto?, efectivamente con esa constitucionalización de los derechos sociales, cuando les hizo crisis, digamos que ya tenían un nivel medio que les permitió mejorar sus índices de desarrollo humano, ¿no? Nosotros parece que nos hizo crisis el Estado constitucional, y ahí le devuelvo un poco la pregunta al doctor, nos hizo crisis el Estado constitucional, pero no logramos consolidar ese nivel medio, ¿cierto?, de Estado social que pretendíamos para poderlo luego mantener estable. Era un poco esos dos argumentos. Muchas gracias, doctora Carolina. Tenemos entonces otra ronda de intervenciones. Buenas tardes, soy Gloria Moreno y soy abogada de representación externa de la DIAN. Entonces, lo que acaba de exponer el doctor Mauricio, pues tiene toda la razón. Vivimos en un paradigma de que pagamos muchos impuestos y a la hora del té no se ven, ¿no? No se ven, lastimosamente es así. Pero como para ir finalizando y llenarnos de esperanza de todas maneras, ¿no? Es como ¿qué podemos proponer? Vemos que hay una constitución garantista, hay una idea de ponerle una banda a ese reclamo por parte de los ciudadanos de sus derechos. Entiendo que ponerle una banda y igual no pagamos los impuestos que necesita el Estado, pero aparte de eso yo quiero escuchar de los expertos es como qué otra cosa proponemos, qué miramos, qué solución comparada en otro país con iguales situaciones que han tenido crisis como estas y cómo han salido, eso como para irnos con un aire esperanzador de este debate. Muchas gracias. Mi nombre es Yader Forero y soy abogado del SENA. Yo quisiera hacer una pregunta al doctor Mauricio. Uno ve las cifras de los entes de control, porque yo oía que usted decía que la corrupción, bueno, sí, pero no es tan de fondo. Pues yo no estoy como muy de acuerdo con eso, porque la corrupción la estamos mirando solamente desde una arista, aquella que coge el corrupto y se lleva a sus bolsillos la plata, pero la corrupción es muchísimo más amplia. Entes de control como Procuraduría y especialmente Contraloría hablan de 50 billones en la cifra de corrupción al año. Portafolio hablaba para el 2016 alrededor de 72 billones por temas de exenciones tributarias. Entonces yo digo, en esos dos aspectos, en el tema de corrupción, solamente una arista, hablamos de 100 y pico de billones. No es tema de poca monta. Si es de 70 y 50 son 120. Sí, estamos hablando de más de 120 y pico de billones. Entonces el tema ya no es de poca monta, porque con eso creo yo que alcanzaríamos a cubrir buena parte del hueco. Entonces, tratar de decir que los derechos consagrados en una constitución garantista como la del 91 se suplen diciendo que la plata no alcanza, no creo. Aquí hasta donde el Congreso ha aprobado los impuestos, los colombianos los hemos pagado. Ellos hacen el plan y dicen se necesita tanto para este rubro, tanto para este otro, y dicen se recoge tanto y eso se ha recogido. Entonces, creo que no es tema de poca monta la exención a aquellos que muy probablemente, como se habían dicho los grandes juristas y entendidos en temas económicos, casi siempre es al que más tiene, que es beneficiario de aquellas exenciones tributarias, y la corrupción. Y por último, aquí escuchábamos al doctor Juan Carlos y a John lo que vale las demandas del Estado por el daño antijurídico. Otra pequeña arista de la corrupción, porque no solamente es la plática que coge el corrupto y se la echa al bolsillo. En esa burocracia, cuando el político impone al funcionario o al contratista que no es idóneo para ejercer esa función,
Cuando llega la demanda, nosotros los abogados de las entidades públicas nos toca bailar con la más fea. Ya el daño está causado, ¿cierto? Y miren las cifras. Hablamos de 340 billones, doctor John, tal vez fue lo que escuché. ¿Perdón? 370 billones, vale la cifra, por daño antijurídico, en pretensiones, por daño antijurídico. Eso es otra forma de corrupción. Entonces, no sé si esa cifra, me imagino que tendrá que disminuir harto, donde el Estado pudiera invertir más en prevención, así como se hace en materia de salud. Gracias. Mi nombre es Álvaro Fabre y pues digamos más que una discusión o algo así, pues mi pregunta va dirigida a la doctora Carolina y pues gira en torno a pensar que se planteó, digamos, necesitamos buscar un equilibrio entre los derechos fundamentales, que se entiende son de 3 categorías, y pues la economía. Entonces se planteó una reforma integral desde arriba, o sea, desde pues Constitución y leyes. Mi pregunta es, ¿no sería un poco más sencillo plantear políticas públicas locales y regionales que, pues digamos, solucionen ese conflicto? Por ejemplo, anoche veía que la alcaldía de Bucaramanga lanza un programa de becas para, digamos, estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Una política pública que favorece, digamos, el derecho fundamental a la educación sin tener que acudir, digamos, a acciones de tutela o pues derechos de petición. Yo no considero que la corrupción sea de poca monta, o sea, creo que la corrupción es un mal que carcome a los países y dijéramos las consecuencias que tiene son terribles en todo sentido y pues es algo contra lo que hay que luchar con toda la fuerza. Ahora, no sé si llamarlo de poca monta, pero dijéramos la solución estructural para el desequilibrio de las finanzas públicas en Colombia no está en la corrupción. O sea, esa cifra de 50 billones de pesos yo la vi publicada por la Contraloría y yo he visto cifras muy diferentes a eso. Obviamente medir la corrupción pues es imposible porque nadie tiene cifras de la corrupción, ¿no? Porque es una actividad ilegal, ¿sí? Pero dijéramos la corrupción por robo en contratación, que es el punto más neurálgico que tiene Colombia y muchos países, no solo Colombia, en el momento de la contratación que haya corrupción, las cifras más grandes que yo he visto apuntan a los 12, 13 billones de pesos anuales, que es mucha plata, o sea, es un punto del PIB, un poquito más de un punto del PIB, pero pues no son 50 billones. Ahora, las exenciones, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo no sé por qué en el Estatuto Tributario, no mentira, sí sé por qué, pero en el Estatuto Tributario colombiano existen tantas exenciones que los gobiernos han tratado de quitar en repetidas oportunidades y es imposible. O sea, en el Congreso esas exenciones simplemente no pasan, ¿sí? Eliminar esas exenciones. Ahora, que valgan 72 billones de pesos, no. O sea, la última estimación que yo vi de Hacienda es que las exenciones tributarias que hay en este momento valen 0.8 del PIB, o sea, 8 billones y pico de pesos en el año. Eso, o sea, si fueran 72 billones de pesos, pues no tendríamos que hablar acá, porque sería lo mismo que vale el impuesto de renta, ¿sí? Eso recauda Colombia en renta, 80 y pico billones de pesos, ¿sí? Entonces, obviamente ahí hay una fuente importante y yo sería amigo de quitar las exenciones, la mayoría de ellas muy rápidamente, pero ha sido una situación, dijéramos, imposible en el Congreso de la República, imposible. Usted mencionaba otro punto que era ese sí dejo que lo respondan los expertos, pero pues ahí… no, antes de pasar a eso, quiero hablar de otra forma de corrupción que nadie nunca menciona, que es la evasión de impuestos, que eso debe valer mucha plata. Yo no sé si las señoras de la DIAN, pero robarse la plata antes de pagar el impuesto o robársela después de pagarlo es lo mismo, ¿sí? Es la misma corrupción, y yo sí creo que hay un espacio en la evasión muy grande para reducir tanto corrupción como evasión. Y ahí, yo no sé cuánto habrá, pero las últimas cifras que he visto publicadas es que entre evasión e ilusión podemos tener más o menos 25% del recaudo, ¿verdad?
25% del recaudo pueden ser del orden de 20 y pico billones de pesos, ¿sí? Y esa evasión es exactamente la misma corrupción que hace el señor después en el contrato cogiendo un poco para él, ¿sí? Eso es exactamente lo mismo, robarse el impuesto antes que robárselo después, ¿sí? De pagado. Bueno, eso por un lado. Por otro, la doctora aquí de las pepas preguntaba qué hay positivo. Yo creo que sí hay, o sea, hay temas positivos muy importantes. El primer tema positivo es que Colombia, gústenos o no nos guste, ha avanzado mucho. La Colombia que yo viví de niño a la Colombia de hoy, o sea, en estos 50 años en que yo he pasado de niño a tener la edad que tengo hoy, es otro país totalmente diferente. O sea, somos un país que ya alcanzamos un nivel de ingreso medio, tenemos indicadores sociales en ciertos sectores muy buenos, que nos falta muchísimo, muchísimo, pero tenemos un camino recorrido muy importante. Y a futuro, yo diría que la Constitución del 91 nos ha dado un gran impulso para seguir cerrando esas brechas, pero tenemos que reconocer como sociedad que necesitamos un camino para llegar allá, que no puede ser de un año a otro y que tiene que ser pagando más. Y yo creo que lo positivo es lograr un consenso en el que tengamos una senda en la que podamos cumplir todos esos, dijéramos, ¿cómo era que decía la doctora Carolina? Mínimos de procura existencial e ir avanzando en esos. Obviamente eso no puede pasar de un año a otro, y también con la conciencia de que si somos un Estado social de derecho, tenemos que serlo en todos los sentidos y no solo en el sentido del gasto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Carolina. Pues bueno, algunas ideas relacionadas con las intervenciones de nuestros asistentes y que nos hacen también el contraargumento, ¿no? En el punto de… Decía el doctor Mauricio, la corrupción es muy difícil de medir, ¿no? No están en cifras cerradas, ¿no? Digamos que los índices que se manejan son índices de percepción, ¿cierto? Le parece, basados en encuestas, le parece que a usted le piden, ¿cierto?, un soborno cuando infringe una norma de tránsito, le parece que su alcalde, le parece que su secretario de planeación, ¿no? Digamos que son las preguntas que suele hacer Transparencia Internacional para tener una idea del índice del IPC, índice de percepción de corrupción, en el que nunca salimos pues bien parados con respecto a la media, ¿no? Pero tampoco lo hacen los países con economías debilitadas, ¿no? Casi todos tienen índices de percepción bastante altos. Sin embargo, fíjese que lo decía mejor el doctor Mauricio, decía, bueno, pero mire, es que la corrupción tiene muchas formas de manifestarse. Una cosa es el dinero que podemos hablar, decía usted 12 o 13 billones, ¿verdad? Anuales, más o menos, a eso sumémosle, decía él, las exenciones de los impuestos, pero también una cifra que desconocemos de la evasión, todas esas son consecuencias de la compraventa de la función pública, que al final es lo que es corrupción, compra-vender algo que está por fuera del comercio, el ejercicio de la función pública, ¿no? Y si a eso le sumamos lo que no parece corrupción, pero también es como las obras faraónicas o lo que nosotros hemos llamado elefantes blancos, ¿cierto?, esas obras inútiles e innecesarias, pero que se han construido en las administraciones públicas, pues también hay otro monto, ¿no? Digamos que no nos va a sanear el déficit fiscal, pero sería bueno intentar recuperar esos dineros. Creo que a ese punto quería llegar. La lucha contra la corrupción tiene una asignatura pendiente y no es el aumento de sanciones, ni disciplinarias, ni penales, ni mucho menos. La lucha de la corrupción tiene pendiente una cuestión de recuperar esos dineros. La recuperación del dinero es complicado hasta para una unidad técnica como la unidad de inteligencia financiera, bueno, en fin, por muchas cosas. Eso tiene que ver incluso con la comunidad internacional, con los desarrollos tecnológicos, con mover capitales a un clic, ¿no? Hoy en día movemos capitales de un país a otro con solo hacer un clic en el mouse. Y si a eso le sumamos los países que no han suscrito la Convención de la ONU contra la corrupción de Mérida, ¿cierto?, del año 2003, que todavía está vigente, pues, y que tienen el secreto bancario como Suiza, ¿no?, que curiosamente es el país más limpio adentro, pero que exporta, ¿no?, corrupción en el índice de fuentes de soborno,
pues es una asignatura pendiente. ¿Cómo hacemos para recuperar los dineros? Porque esos dineros sí, que no nos solucionan el déficit, pero nos ayudarían a mejorar el nivel de reconocimiento de derechos, ¿no? No se trata de hacer reformas legales de mecanismos de transparencia, sí, nos funcionan y siempre a mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, menores índices, pero hay que buscarle dientes a la ley, ¿cierto?, relacionada con la corrupción, y esos dientes no son sancionatorios desde el punto de vista de las cárceles o las destituciones disciplinarias, ¿no? Eso es una asignatura que tenemos pendiente. Y el segundo punto, relacionado un poco con lo que nos decía la doctora, ¿no? Yo le apuesto a las soluciones integrales, ¿cierto? Aquí la Agencia Nacional intenta mostrarnos una solución desde su arista, aquella para la que es competente, ¿verdad?, con la que podría hacer que las cosas mejoraran. Pero la solución pasa por la función pública, por el régimen de partidos, e insisto en lo que hablábamos un poquito unos minutos antes, ¿no? Como para no perder la esperanza, hay que seguirlas forzando. Seguirlas forzando. ¿Quién hace esas reformas? Las personas que ustedes, democráticamente, ¿verdad?, deciden, que asumen y que deben tomar las decisiones en el país. Y el tercer punto, que me pareció muy bonita la pregunta, ¿por qué? Porque es que los ciudadanos nos sentimos más identificados con nuestras administraciones locales. ¿Sí? Ahí es donde más participamos, porque es la de la luz, la de la infraestructura, la del carril bici, ¿no?, la del hueco en la calle, la del diario. Entonces, fíjese que en administraciones pequeñas, locales, sí que se podrían implementar escenarios que no pasan siempre por las subvenciones, ¿no? Las subvenciones son una herramienta de política social, pero sí que pasarían, por ejemplo, y ya lo explicaba el profesor Boaventura de Sousa, por los presupuestos participativos. Un ejercicio bonito que funciona en administraciones públicas pequeñas, hacer parte a la colectividad de la composición de los rubros presupuestales. Yo creo que el doctor Mauricio mira, Carolina, eso no es fácil, lo sé, si no nos ponemos de acuerdo, pues digamos un grupo de 10, pero es el escenario idóneo para lograr consensos. Mire, cuando la ciudadanía hace consensos, como lo hizo en la Constitución del 91, y con eso cierro, la ciudadanía genera respeto a sus instituciones y confianza, pero para eso necesitan ser partícipes en la toma de las decisiones. Para mí es muy difícil participar a nivel nacional, sino cada 4 años en las urnas, ¿vale? Pero a nivel local es al diario, a nivel local es en los debates constantes que se tienen que hacer al interior de las administraciones públicas locales. Entonces, fíjese que ahí sí es donde las herramientas están dadas y no tienen que pasar todas por las subvenciones o las ayudas, sino por la toma de decisiones de manera participativa. La administración no perdió la autotutela en el Estado constitucional, la sigue manteniendo, la prerrogativa, pero sí que se le obligó a hacer y a escuchar a su ciudadanía. Yo creo que eso ayuda si la ciudadanía se siente escuchada, si le satisfacen los argumentos que le dan, la ciudadanía se informa y la ciudadanía acepta, y muchas veces acepta cargas que sabe que son necesarias, como las cargas impositivas, pero informado, ¿verdad? Informado de manera previa frente a la decisión que se va a tomar, con debates, con información pública y no improvisados, ¿no? Entonces me parece que eso puede ser un punto para fortalecer a nivel de administraciones territoriales. Bueno, muchas gracias, Carolina. Inevitablemente, por restricciones que no son solamente fiscales, sino de horario, y que en este caso son inamovibles, a todos, incluido quien les habla, se nos quedan muchísimas cosas por decir. Les agradezco mucho su atención, su participación. A la doctora Carolina, al doctor Mauricio Santamaría, muchísimas gracias por sus ideas, y a los anfitriones, a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, mil gracias de nuevo por dar lugar a estos intercambios tan interesantes que contribuyen al asentamiento de nuestra Constitución. Gracias.